Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Estamos como siempre en vivo, son las 8:59, hoy hemos entrado un minuto antes incluso. Hay una cantidad de información, una cantidad de temas para conversar esta mañana que es realmente impresionante. Pensábamos aquí en Política y Poder, incluso conversando con el señor Demóstenes Terrones, como hicimos el año pasado, de repente en los días de Navidad y de Año Nuevo no salir al aire, pero estuve tratando de comunicarme con él, no pude, pero ¿cómo vamos a salir del aire si todavía no sabemos si en Navidad y Año Nuevo vamos a seguir teniendo presidente o no? Es una cosa impensada hace unos meses, de repente hace unas semanas no tanto, pero hoy nos hemos despertado con una encuesta del diario El Comercio realmente increíble, impresionante, llena, como dice mi invitado Martín Vilagón Moreira. ¿Cómo estamos, Martín? Qué gusto verte. Querido Alan, ¿cómo estás? Encantado de verte. Igualmente. Que hay como que información contradictoria, pero hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que quiero compartir con ustedes. ¿Quién es el que iba a usar un término de repente que puede ser malinterpretado? ¿Quién es el que se ha traído abajo a casi toda la clase política del país? ¿Quién es el que con su delación premiada, que es como se llama, ha borrado de la faz de las tierras peruanas a gente como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, parece que a Pedro Pablo Kuczynski, quién sabe, a Keiko Fujimori y Alan García en los próximos días o semanas? Marcelo Odebrecht, aquí bien caricaturizado por el diario El Comercio. Pero ¿saben qué pasa con el señor Odebrecht esta semana, este martes? ¿Saben qué va a pasar? Vuelve a su casa, a su humilde casa. Marcelo Odebrecht vuelve a su humilde casa. Una mansión de 3.000 metros cuadrados. Más o menos el tamaño de este canal, más o menos, una cosa así. 3.000 metros cuadrados en Sao Paulo. ¿La tenemos acá? ¿Sí? Ahí está. Miren, vuelve a su castillo el martes. Y acá está muy buena infografía del Comercio. En México investigan a Emilio Loaiza, en Panamá a Juan Carlos Varela, en Colombia a Gabriel García Morales, en Ecuador a Jorge Glass, vicepresidente, que creo que ha sido ya condenado a prisión. Prácticamente se voló a Luis Ignacio Lula da Silva, y aquí a los que ya mencioné, y bueno, el señor se va a su casa. ¿Por qué no empezamos con eso, Martín? Esas son las cosas medio confusas que trae la delación premiada, ¿no? Bueno, sí, la delación premiada permite conocer a fondo quiénes han sido coimeados. Perdón, porque quisiera que los televidentes lo tengan claro. Delación premiada significa, de repente delación no es un término muy común aquí en el Perú. Delación significa revelación, testimonio, contar, revelar, decir y señalar, ¿no? Con el dedo acusador. Eso es premiado. Es decir, yo digo, ¿no? Yo soy coimero y digo, yo al alcalde de tal ciudad, al presidente de tal república, al funcionario de Estado de tal empresa, yo le di tanto dinero para que ellos me beneficiaran a mí con eso. Eso es un poco delación premiada, sí. Así es. Pero fíjate, antes de entrar en esa materia, yo quiero hacer un pequeño análisis constitucional. Vamos con eso, que es el tema que también vamos a tocar, pero claro. Quiero hacer la cosa, me parece muy bien. Quiero hacer, en primer lugar, hay algo que mucha gente se ha olvidado. A los vicepresidentes no se les vaca. No, pues. Ni por permanente incapacidad moral, ni por permanente incapacidad física. Los vicepresidentes están fuera de esa causal de vacancia. Término que además mucha gente confunde y que está desinformado, pero bueno, no sé quién te ha mencionado de que se pueda hacer eso. Porque hay mucha gente que dice no, si vaca, como probablemente va a ser así, a PPK no puede entrar el señor Vizcarra porque está metido en chicha. Por supuesto que puede entrar. O no puede entrar la señora Rosa Arauz. Entonces, aquí yo digo lo siguiente. Sea cual fuera el resultado, ya lo prevemos, porque se han votado 93 personas para admitir el pedido de vacancia. Es que la vacancia se va a dar. Lo más probable. Así PPK no quiera renunciar, lo van a vacar. No, él no va a renunciar. Y así renunciara,
creo que tendría que darse la vacancia. Ya, ok. Porque, ¿cuál es la razón de la vacancia? Bueno, eso fue lo que pasó con Fujimori en 2000. Así es. Él renuncia por fax, no le aceptan la renuncia y dicen no. La vacancia moral es un juicio moral. Exactamente. Y se habla de prueba, pero ¿qué prueba puede haber un juicio moral? No hay prueba. Es un juicio subjetivo. Es un juicio subjetivo. Lo único que va a hacer, creo, el presidente Kuczynski, el hasta ahora presidente Kuczynski, es dar una explicación con la que va a buscar, creo, recuperar un poco alguna confianza de la población. Bueno, pero lo que quiero decir es eso. Lo más probable es que Kuczynski el día jueves 21 deje de ser presidente. Deje de ser presidente. Entonces, ¿quién lo sucede? El primer vicepresidente. Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Sí quiere. Pero lo más probable es que quiera. Yo lo veo con ganas de querer. Vamos a ver. Solo si él no quisiera. Así es. La señora Arauz. Mercedes Arauz entra en juego. Entra en juego. Ella también puede decir no. Podría decir no, pero no le pueden decir no por ella. Así es. Eso es lo que algunos periodistas y columnistas dicen, no pueden entrar porque son muy Hay débiles. mucha desinformación. Entonces, no, eso es un juicio político. Así es, no tiene nada que ver con la otra cosa. Entonces, el columnista, tal por influyente o poderoso que sea, no vaca a los vicepresidentes, claro, porque son, mientras sean vicepresidentes, invacables. O sea, no se les puede sacar. Ellos están ahí y al que se le puede están ahí sacar, para reemplazar al presidente en caso de impedimento temporal o permanente. Claro. Bueno, eso es lo continuando con esa explicación, Martín, sí, permíteme seguir en la misma línea. En caso de que Mercedes Arauz diga no porque sería una traición al presidente Kuczynski, que sabe Dios por X razón, en ese momento entra la figura de Luis Galarreta porque es presidente del Congreso. Y él lo que tiene que hacer es, tiene como que dos caminos, corrígeme. Uno, convocar elecciones generales. Presidenciales, no generales. No, ahí, déjame. ¿Ah, sí? ¿Estoy equivocado? Estás equivocado. Dime. Presidenciales. No convoca elecciones generales porque el Congreso se queda como está. Y en el caso del año 2000... ¿Qué pasó? Lo que pasó es que mediante una ley 27.300... de lo que hablaba antes. Se modificó la Constitución para dos cosas. Acortar a un año el mandato del entonces presidente Fujimori y acortar a un año el mandato del entonces de ese Congreso elegido el año 2000. Hubo una reforma constitucional. 27.335. Sí, antes la Flores Arauz estaba hablando de eso. Sí, pero Aníbal Quiroga y otro más le dijeron que no. Que eso fue por esa única vez. Efectivamente, fue por esa única vez. Pero es porque no se puede acortar el mandato del Congreso, porque el Congreso es elegido por 5 años. Nos guste o no, es elegido por 5 años. Y no hay vacancia del Congreso. Yo sé. Lo que puede haber es disolver. Disolver si ha censurado a dos gabinetes. Solo lo ha hecho uno. Solo lo ha hecho uno. De manera que no lo puedes disolver. Claro. Entonces, en este caso, como parece probable, a juzgar por la votación del otro día, 93 o 97, sí, entonces hay los votos suficientes para vacar al presidente Kuczynski. Okay. Y entonces viene Vizcarra. Okay. Solo si él no quiere, Arauz. Solo si ella no quiere, Galarreta, para convocar elecciones presidenciales. Ok, Martín. ¿En qué caso Galarreta cedería su puesto de presidente interino, si cabe el término, a otro congresista? Yo creo que no lo puede ceder. Lo que ocurrió con Paniagua fue distinto. La presidenta creo que era Marta Hildebrand. Ella no cedió ningún puesto. ¿Sino? Ella renunció o fue censurada y se eligió a un nuevo presidente del Congreso. No, con votos. Y se eligió por consenso de votación. No, el consenso no es votación. Pues, bueno, o sea,
todos los congresistas presentes en ese momento... ¿Ella renunció o la sacaron? Y decidieron en una votación que sea Paniagua. Y con el objeto de reemplazar a Fujimori. Correcto. Muy bien. Entonces, en caso de que Galarreta se produzca la misma figura... Él no puede ceder su lugar, salvo que renunciara. Ya, vamos a suponer... En cuyo caso entraría el primer vicepresidente. Y en esa lista... Solo si renuncia a la presidencia. Solo si renuncia a la presidencia. Ya. Porque ¿en qué caso, repito, se elegiría al presidente interino entre los congresistas? Yo diría que tendría que renunciar el presidente a la presidencia. Tendría que renunciar. Y yo creo que eso es muy discutible. Ya. Galarreta tendría que, si es que es elegido, si es que el camino lleva a eso... Podría declinar ser presidente. Y en ese caso, el primer vicepresidente, el segundo y el tercero. En ese orden. Si ninguno, tendrían que elegir una nueva directiva. ¿Qué fue lo que pasó con Paniagua? Eso significa entonces que no solo Marta Gil renunció toda la mesa del Congreso. Creo que fue así. Puede ser. Creo que fue. Sigamos especulando. Pero no es especulación. No. Pero porque son hechos históricos. Correcto, pero ¿a qué me refiero con especular, Martín? Que estamos dando escenario A, B, C, D. Puede darse cualquiera de esos, por eso digo que estamos especulando, solamente en ese caso. Pero bueno, ¿qué pasa si finalmente, que es lo que puede pasar, Galarreta convoca elecciones presidenciales? El Comercio acaba de hacer una encuesta. Yo estoy sorprendido con un par de nombres, ahorita los vamos a mencionar. Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría entre los siguientes candidatos? Keiko Fujimori, 27. Por ninguno, 27. Guzmán, 10%. Verónica Mendoza, 9%. Kenji Fujimori, 7%. Alfredo Barnechea, 5%. ¿Pero saben quién más está en la lista? César Acuña, 3% de los peruanos, el 3% de los peruanos, 3% de los peruanos son 10, son 3 millones, como casi 1 millón de peruanos votaría por César Acuña. No sé. Y el 3% también votaría por Alan García. Sorprendente. Bueno, Gregorio Santos también 3%. Ya solo falta que aparezca Toledo acá. Sí. Me parece increíble. Bueno, pero hay otra cifra que estábamos comentando con Martín justo un instante antes de empezar el programa. El 57% de los peruanos considera que PPK debe irse del gobierno. 57%. ¿Cuántos peruanos cree usted que piensan que debe continuar PPK hasta el 2021? El 41%. Es un porcentaje muy alto, me ha sorprendido. Altísimo. Me ha sorprendido. Ya, Martín, ¿eso qué significa? Te pregunto. ¿Que al peruano no le importa si el tipo coimió? Bueno, que la verdad de las cosas es que Kuczynski se le vacaría, como creo que se le va a vacar, por mentir. Y por mentir, de decir que no había facturado cuando era ministro de Toledo, y facturó a través de su empresa unipersonal que dirigía su socio Sepúlveda, $41.000, de los cuales aparentemente 31.000 eran, entre comillas, reembolso de gastos, y $10.000. 782 también. No, pero eso fue después. Así es. Eso fue, y después los cobró, ¿no? Después lo cobró la mitad y la otra mitad se lo llevó su socio, Sepúlveda. Entonces cobró por lo menos $10.000 a través de su empresa unipersonal a Odebrecht, que la estaba juzgando para otorgarles contratos y concesiones. Así es. Eso es un hecho muy grave y por lo menos es una infracción constitucional al tercer párrafo del artículo 126 de la Constitución. Ya. ¿Por qué al 41% no le importa que eso? Porque aparentemente no le importa ese hecho o porque tienen fe en Kuczynski. A pesar de eso. A pesar de eso. Porque la situación no es tan mala. Porque la situación económica no será maravillosa, pero no es mala. Entonces, ¿su gobierno no ha sido malo? Yo pienso que no. Es un gobierno, no ha dado todo lo que se pensaba de él, pero no ha sido tan malo. Ha fallado quizás en la reconstrucción, está muy lento, pero eso viene por muchos motivos. Pensemos de acá a 10 años. ¿Cómo va a ser recordado? ¿Cómo recordarías este año y medio de PPK? Crítico, pero económicamente no malo. Estable. Estable, sí. Oye,
pruebas al canto. El dólar se está apreciando. El dólar, creo que ayer estaba ayer 3.25. subió un poquitito. 3.25 me parece. 3.27 creo, pero ya, por ahí. Por ahí. Entonces, cuando empezó el año 2016 sí, estaba 3.50. Es verdad. Entonces, prácticamente se ha apreciado en más de un 10%. Esa es una de las señales de la crisis. O sea que no es una cuestión maravillosa, las ventas están lentas, pero no es tampoco muy mala. ¿Tú eres amigo de PPK? Fíjate, yo lo conozco a PPK hace muchos años, lo conozco desde que era gerente del Banco Central de Reserva. ¿El primer gobierno de Belaunde? Sí, lo conocí ahí porque tuve que tratar con él algún asunto, no recuerdo, o sea, y él me recibió muy amablemente. Pero más que amigo de él, soy un viejo conocido. Correcto. Solo he ido a su casa una vez para ver la posibilidad de que hiciera una alianza política con Castañeda, que fracasó. ¿Tú fuiste embajador en Buenos Aires con Humala? Con Toledo. Con Toledo. Y antes fui entonces, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Claro, pero entonces, entre comillas, compartiste un poco de gobierno con él. Bueno, sí, yo era embajador y él era ministro. Claro. E incluso lo llamé, o él me llamó, cuando había que nombrar a un presidente del BID. Él me llamó, me dijo, ¿qué hago? El Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces me dijo, ¿qué hago? Entonces yo le dije, ven acá, yo voy a hacer tales y cuales gestiones. Pero tuvo una cosa curiosa, Kuczynski. Yo me tenía que ir a Lima por diversas razones. Yeah. Yo le dije, pero la embajada está a tu disposición. Ya. O era lógico. Obvio, ¿no? El primer ministro. Me dijo, no quiero que ni siquiera me vayan a recibir. ¿Por qué? Yo me quedé... Lo raro, ¿no? Raro. Bueno, le dije, si no quieres que te vea, bueno, por lo menos di dónde vas a estar. Para saber, ¿no? Para saber, y nadie te va a recibir si no quieres. Pues, me pareció, bueno, y no logró nada en esa visita y no fue elegido. Me pareció, yo no sé si de soberbia o de qué, ¿no? No, me pareció extrañísimo, porque lo lógico es que si llega el ministro, como cuando llegaban todos los ministros, se le va a atender. Bueno, yo voy a recibirlo, claro. Ministro PPK o ministro Pedro Pablo, porque en ese instante no se le llamaba PPK, ministro Pedro Pablo, aquí estoy a tus órdenes, he hecho tal, porque yo había hecho tales y cuales gestiones. No, además es un gesto diplomático elegante, ¿no? No, yo recibía a todos los ministros y a los viceministros, entre otras cosas para enterarme de lo que pasaba. Era el momento ideal para enterarse. Para chismear un poquito. Así es. Entonces yo le dije, yo hablé, no sé si era ministro o viceministro, con un político argentino llamado Jorge Tayana, que era más o menos, que había sido un montonero, muy radical, pero me dijo, ¿y qué tal Kuczynski? Bueno, le dije, bueno, es un experto en la materia. Sí, capo, claro. ¿No? Claro. Bueno, entonces un capo así, pues, bueno, vamos a ver, pero no quiso que nadie lo fuera a ver. Bueno, otro detalle más. Muchísimo. Sí, rarísimo. Otro detalle más. Perdón, evidentemente iba algo con esta pregunta. ¿Tú eres de los que piensa que Kuczynski la regó, por usar un término coloquial, al hacer estos tratos con Odebrecht y con Westfield Capital, con First Capital? ¿Tú crees que hizo First Capital, como él ha dicho, ¿no? Sí. First Capital, como si no supiera hablar inglés, ¿no? Sí, claro. No, porque además dice First, y después dice Capital, que es un poco como se habla en inglés, ¿no? Pero bueno, ya, ¿tú crees que hizo mal al hacer eso? Por supuesto, pues. Ya. Por supuesto. Él, cuando fue ministro de Toledo, podía hacer ¿no? Lo que él tenía que decir, oye, bueno, por lo menos Westfield Capital, ¿no? Claro. Que, oye, esta empresa no factura al Perú, y menos a las empresas que aspiran a contratos y concesiones, claro. Porque eso me compromete a mí como ministro. Entonces lo que hizo fue entregarle a la empresa a su socio Sepúlveda, el dueño de First Capital, y First Capital, según él, no sabía, facturó $40,000, de los cuales 30,000 fueron por reintegro de gastos y 10,000 por un honorario. Él era ministro. Entonces ha infringido el tercer párrafo del artículo 126. Por eso se le debe matar. Sí, lo tengo claro. Aparte de otras mentiras que él ha hecho, ¿no? Sí. Esta cifra sí es impresionante, según esta encuesta. Lo están whatsappeando a Martín, pero increíblemente. El 61% de la población opina que Pedro Pablo Kuczynski debe disolver el Congreso y convocar elecciones parlamentarias. O sea, el 61% de los peruanos
cree que debe hacer más o menos lo que hizo Fujimori, el 92, cuando disolvió el Congreso y convocó a una asamblea constituyente para crear el CSD, ¿no? El año 93. El 61%. Y Keiko Fujimori bajó 7 puntos. Bajó a 32. Hay hartazgo. La gente está cansada. Hay hartazgo y la actitud de los congresistas de ponerse a firmar al fiscal José Domingo Pérez. Sí, claro. Eso es malo, pues eso es feo. Entonces yo diría lo siguiente. Hay un 61% que quieren que se vaya Kuczynski. Hay un 41%, entre ellos a varias personas muy cercanas a mí, que quieren que Kuczynski se quede de cualquier modo. Pero hay un 61% que quieren que se disuelva el Congreso y no especifican si legalmente o no. No les interesa, que se haga nomás. Que se haga nomás. Aunque alguien ha sugerido que se presente el lunes, sí, aunque ya no se puede, Mercedes Arauz y plantee la cuestión de confianza, etcétera, claro, y se la niegue, los insultos y se la niegue. Bueno, yo veo que hay dos cosas. Hay una sensación de cansancio con Kuczynski y hay una sensación de cansancio con los políticos en general. Con los políticos en general y con quizás Keiko en particular, porque ella ha bajado, todavía tiene 31%, es alto. 27. Tiene 27. Todavía es alto, sí, sí, pero puede ir bajando. Entonces, yo apuesto lo siguiente. Yo creo que los fujimoristas, por llamarlos por su nombre, fujimoristas de Keiko, los keikistas. Los keikistas deben tener conciencia que no les conviene entrar a una disolución total. Claro. Eso les conviene al Frente Amplio. Por supuesto. Pero no a ellos. Pero hay que explicarlo para que se entienda bien. ¿Por qué no les conviene? Porque si se disuelve el Congreso y se convoca a elecciones congresales... Generales, ahí sí serían generales. Donde se elige al presidente y a los congresistas de los próximos 5 años, contando desde hoy, desde ahora, desde que se haga la elección, Fujimori ya no va a tener 70 y pico de congresistas, pues. Va a tener menos. ¿Cuántos? No sabemos. No sabemos, pero... Mucho menos. Entre 50 y 60, ya no son mayoría, pues. No sabemos. Entonces, yo creo que por un cálculo de conveniencia ellos van a decir, bueno, vacamos a Kuczynski. Que entre Vizcarra. Y que entre Vizcarra. Y nos quedamos todos hasta el 2021. Así es. Y con Vizcarra haremos pues un pacto. Perdón, pero para mí seguiría siendo un pelele en el sentido, es decir, un tonto útil, porque quienes gobiernan, de una u otra manera, dejémonos de cosas, son los de Fuerza Popular. Sí, pues haría un gobierno concertado. Que todo un gobierno conversado. Todo se conversa, todo se arregla. Desde mi punto de vista, esa es la mejor solución para los fujimoristas. Para los fujimoristas, aunque también serían desgastados. Yo diría, a mí no me extrañaría que si se presenta hoy Keiko Fujimori, uno de los que está en 10 salta y está por encima, el alcance. O en todo caso se convierte, Guzmán soplan por ahí, y se convertiría ya en una lucha entre Keiko y el segundo. O la izquierda, ¿no? También. O la izquierda. Ahora, pero Mendoza está implicada en el tema de las agendas de Nadine. Sí, pero Arana no, pues. Bueno. Y el otro, el Gregorio Santos tampoco. Ya, yo tengo una teoría sobre Kenji Fujimori. Y Marisa Glave está indicada con los 3 millones de dólares de Susana Villanueva. Pero no lo están ni Arana, ni Santos, ni cualquier otro que no sabemos en este instante. Okay. ¿Qué pasa con Kenji Fujimori? Kenji Fujimori dice, según esta encuesta, haría 7%. Lo que yo sé, a través de algunos allegados a él, es que él no se va a presentar a las presidenciales de ninguna manera si es que hay. Él lo que haría, si es que hay congresales, o sea, si es que hay elecciones generales, es presentarse como cabeza de un grupo congresal, estar en el Congreso 5 años y allí presentarse a la presidencial. Pero esos 7 puntos que tiene Kenji se los ha bajado a su hermana Keiko. Ah, definiamente. Que tendría en este momento 34. Bueno, ya no estaría en Fuerza Popular, formaría su grupo y ese o a un grupo le presta el vientre. Así es. Y él entraría y sacaría a muchos congresistas. Claro. Algunos piensan que lo que está haciendo Keiko Fujimori es pararse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver de su enemigo.
Y hay otros que dicen que esta jugada, esta intención de que finalmente Kuczynski salga del poder puede resultarle un tiro por la culata. Yo creo que le está resultando ya un tiro por la culata. Porque si tiene 27%, tenía mucho más. Hay una afectación. Pues. Hay una afectación. Y el Congreso tiene una afectación muy grande porque los congresistas fujimoristas me parece que se están excediendo. Se han excedido. ¿Cómo? En la diligencia de allanamiento. Ellos podían protestar, de acuerdo, pero se han excedido en las formas. Tú no sabes con quién te metes y cosas. Sí. Eso dijo creo que Luz Salgado. Bueno, eso está mal. Claro. Y bueno, Bartra, yo no sé si Bartra hizo mal al ir a tomar fotitos. Yo creo que hizo mal, ¿eh? Yo creo pero que si hizo allanan mal. tu partido, Martín, tú vas y dices, caracho, voy a registrar a ver qué están haciendo. Pero no, Pero políticamente es una cuestión de formas, ¿no? Tú Sí, sabes. yo creo que hizo mal. La reacción en general ha sido mala. Lo del fiscal Sánchez... Temblor, me parece, o es el tren. El tren. Lo del fiscal Sánchez no estoy de acuerdo. Yo creo que están actuando con exceso de poder. O si se quiere, con arrogancia de poder. Con arrogancia de poder. Entonces lo que requieren es una cuota de humildad, de tranquilidad, de quietud. A ver, quiero conversar contigo sobre este tema. Independientemente de los candidatos que el comercio ha puesto basado básicamente en las elecciones pasadas, ¿no? Pero estaba en un almuerzo el viernes y previo a sacar un reportaje en la noche, conversando con un par de personas y me decían, si tú escogieras a un par de candidatos, ¿a quiénes escogerías? Y yo dije, me parece pronto, pero uno puede ser Salvador del Solar. Me parece pronto. Caviar. Caviar, totalmente. La caviarada votaría por él. Es joven, es conocido, Es simpático, es buena gente, políticamente correcto, es buena persona, tipo educado, noble, buena persona, tiene un montón de virtudes. No tiene ningún anticucho. No. Está bien. Sí, que se peleó con la paisana Jacinta. ¿No? Bueno, pero sí, ese es un tema... Es una tontería. Ya. ¿Qué otro más? ¿Tienes uno por ahí? Bueno... ¿Antero o ya no? No lo sé, 1% es muy bajo. A pesar que Antero ha conservado su prestigio profesional y personal, ¿no? Antero es una buena persona, sacó 1%, en fin, fue un error político. Creo que cuando vino, no sé si Carlos Álvarez me puede ayudar, creo que cuando vino la última vez se le propuso, hablamos de que se estaba hablando de él para un primer ministro. Eso. Primer ministro. Y él dijo, ni hablar, ni... Ya. Y yo no sé si postularía para la presidencia. No sé. Pero sería culminar su carrera de una manera brillante. Sí. Yo creo que ha actuado bien. Yo he estado en su condecoración. Yo soy amigo personal por eso te lo de Antero Flores Arauz. Le tengo mucha simpatía y respeto. Lo acompañé en esa ceremonia. Estuvo muy discreto, no habló del caso. No habló. Le dije, ¿por qué no has hablado? No, he hablado indirectamente. En fin, no quiso hablar. Luego fue a la casa de Kuczynski para darle su opinión. Está bien, lo llamaron y fue a darle su opinión. Ya, o sea, no lo ves mucho Antero. ¿Alfredo Barnechea? Podría ser. A Vitocho también. ¿Vitocho también? A mi sobrino Vitocho. Bueno, con lo cual yo quedaría incapacitado para todo, porque es mi sobrino carnal. Claro, nepotismo total. No puedo hacer nada. Asesor y eso, no, tampoco. Ni siquiera. No, es un problema tener parientes en el poder ahora. Es cierto. Prefiero que no haya ningún pariente porque te inhabiliten todo. No puedes ser abogado del Estado. A mí me han contado que Vitocho quiere algo así como cerrar su carrera o tener ese galardón en su carrera de ser presidente interino en este proceso. No veo cómo. Difícil. No veo cómo porque tendría que renunciar toda la directiva. Sí. Tendrían que elegir una nueva directiva y a ver elegirlo si le sale a él, claro. Sí. Sería la única posibilidad, salvo, bueno, yo creo que las elecciones generales presidenciales son las que se vienen, en el defecto de que declinen el primero y la segunda. Solo en ese caso. Y además esas cosas tienen que ser impolutas. Exacto. Yo tengo un gallo de tapada. Yo mencioné dos nombres, Salvador del Solar y otro más.
Richard Concepción Carguancho. No, es un juez. No debe hacerlo. No podría, sí puede. No sé si puede, tiene que renunciar 6 meses antes. Sí. No sé si le da el tiempo. No sé si le da el tiempo, pero es un juez. Fíjate tú, B. Stein saltó de la Corte Suprema a ser candidato al Colegio de Abogados. Quedó segundo. Quedó primero con una gran ventaja y perdió en la segunda vuelta, tienes razón. Y perdió por más de 3.000 votos. Sí, la portocarrera es decir, hubo una especie de voto rechazo. Sí. O sea, yo no estoy... que él es muy fujimorista. Pues sí, claro, el fujimorismo tiene rechazo. En el Colegio de Abogados enorme. Enorme. Y en la población... Por lo menos lo tenía el año 2000 cuando yo fui decano. Claro, es verdad. Y me eligieron por eso. Me había olvidado que tú habías sido decano un buen tiempo, ¿verdad? Sí. Yo fui primero vicedecano, accedí al decanato y luego cuando terminó ese mandato me eligieron decano. Yo estuve en el Colegio de Abogados 3 años. Es decir, 1 como vicedecano y 2 como decano. Es decir que tú no ves una figura nueva para que pueda ser presidente o presidenta. Bueno, fíjate, el hecho que uno no lo vea hoy día no quiere decir que no que no aparezca. Ahí está Julio Guzmán con un 9, un 10%. Que es alto. Kenji, yo creo que no creo que se lance contra su hermana. No creo. Ah, verdad, tenemos unos videos. ¿Por qué no vamos viendo? No me han chismeado exactamente qué videos tenemos, pero hay algunos sobre la coyuntura, me imagino, Carlos. Ya, vamos a ir poniendo algunos videos que, verdad, nos hemos olvidado, hemos conversado tan interesantemente que nos hemos olvidado de poner algunos videos. ¿Qué videos tenemos? Pero te reitero, no creo que se lance contra su hermana. Sería de mal gusto. Difícil. Vamos a ver un reportaje sobre la vacancia presidencial y algunos elementos que nos van a ilustrar un poco más en el tema. De ahí volvemos a seguir conversando. Adelante. Cuando esté listo me avisa. Sí, pues es bien difícil que Kenji se lance y que Keiko también. No. No solamente porque habría una polarización grande, sino porque por un asunto de respeto. Sí, así es. No, la población lo vería mal en Keiko. En Kenji, por supuesto. Usted no debe hacerlo. Tú estás bloqueando a tu hermana. Sí, pero eso se ve mal. Sí. Y creo que él es consciente de eso. Y me parece que Kenji tiene buenos asesores. Y además es muy joven. Es muy joven. Pues tiene todo el tiempo del mundo para esperar. ¿Tiene más de 35 años? Sí, creo que tiene 34 o 36. Una cosa así. Bueno, está como Alan García en su primera elección. Sí, es verdad. Pero tiene que aprender algo todavía. Sí, tiene que aprender algunas cosas todavía. Ya me acordé. PPK estaría pensando en una alternativa para quedarse. ¿Tú lo ves factible? Yo sinceramente veo muy complicada la situación de PPK. Yo incluso de un periódico de intranet, Político.p, dije que PPK vaya al Congreso y que niegue toda la vinculación con Odebrecht, porque ingenuamente creía que no la tenía. Correcto. Para mi sorpresa resultó que la tenía 3 días después. Entonces ahí escribí otro artículo, disculpa que te haga ese comercial, en La Razón, la suerte está echada. Y yo dije, es una frase famosa de Julio César, etcétera. Entonces dije, PPK está muerto. Políticamente está muerto. Ha mentido reiteradamente. Porque yo creí que entre Odebrecht y PPK prevalecía la palabra de PPK. Sí, claro. Pero ahora, cuando él dijo, yo le he prestado servicios a H2 Olmos, una subsidiaria, y le dije, ya mintió. Vamos a ver la nota y seguimos comentando. Adelante. La suerte está echada y la sigue estando. Sí, lo está. Adelante. Sí. Alan García, la Comisión Lavallato, la agenda política del país tomó un giro distinto. Un proyecto popular tan importante por el apetito monetario, por La noche del miércoles, el debate sobre la interpelación al ministro de Agricultura se vio interrumpida por un tema distinto. Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, planteó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski al sillón presidencial. Esto luego de conocerse que la constructora brasileña Odebrecht habría realizado pagos hasta por más de $782.000 a la empresa unipersonal de asesoría de banca de inversión que fundó PPK. El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene paga. ¿Por qué?
porque recibió coimas camufladas de Odebrecht, que de la cara el Perú no va a tolerar a un presidente mentiroso. Basta de pensar en usted, presidente. Piense en el país. Es hora que PPK renuncie. Algunas bancadas se sumaron al pedido de renuncia del mandatario. Sin embargo, un frente amplio bastante aguerrido anunció que presentaría una moción de vacancia, dejando boquiabierto a más de medio país. 1. La situación del país y mucho más el del presidente de la República es insostenible. Y lo que queda en este momento es no la renuncia, sino la vacancia. Ante las evidencias de sus presuntos vínculos con Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski anunció que brindaría un mensaje a la nación. Luego de una larga espera y cuando todo parecía que presionado renunciaría a la presidencia, PPK brindó su tan esperado mensaje, acompañado de su gabinete y algunos parlamentarios oficialistas. Esa misma noche negó la información que difundió la Comisión Lavallato y confirmó su intención de permanecer en el cargo. Estoy dispuesto a defender la verdad ante la Comisión Lavallato, ante la Fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario, lo digo muy claro. Estoy aquí para decirles, no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. En el Parlamento, el mensaje a la nación de Kuczynski no convenció a nadie, salvo al oficialismo. Vuelvo a repetir, el presidente está saliendo a responder imputaciones claras. Lo que antes se tenía es simplemente si él acudía o no acudía a la comisión. Por la cara de velorio que tenían las personas que lo acompañaban, ni siquiera a sus propios congresistas ni ministros le creen. Y como estaba ya anunciado, pero esta vez con la firma de congresistas de diversas bancadas, al mediodía del último viernes se presentó una moción solicitando la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por permanente incapacidad moral. El documento llevaba ya las firmas de los legisladores del APRA, Fuerza Popular y Frente Amplio. Declararse la vacancia de la presidencia de la República debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Hasta el cierre de este informe, el Pleno del Congreso dio cuenta de la moción multipartidaria que plantea la vacancia presidencial en una sesión que duró tan solo 6 minutos. En una sesión programada para la tarde de ese mismo viernes, la moción podría admitirse. De ser el caso, Pedro Pablo Kuczynski tendría que acudir el jueves 21 de diciembre para hacer uso de su defensa por 60 minutos, como lo manda el reglamento del Congreso. Los gringos tienen plata, yo no. Me dijeron gringo, ya no. ¿Qué vamos a hacer? Son momentos difíciles para el Perú, para el país. Ya se dijo que la bolsa de valores tuvo un bajón el día entre jueves y viernes. Puede recuperarse, ¿no? Se puede recuperar, sin duda. El Perú en este momento es un país grande. El tuit, estaba recordando algunas cosas mientras veíamos el reportaje de Diana Pachacama, recordaba que el tuit de Martín Vizcarra como que es un poco así nomás, no sé si te acuerdas. Sí, esa es la impresión, yo creo que quiere ser presidente. Sí. Esa es mi presentación. Yo creo que se estaba como que apartando un poco de su líder. Así el Perú más grande que sus problemas. Exacto, ¿no? Frase de Basadre que utilizaba Alan García. Sí. Alfredo González, que la refraseó y la convirtió en la U es más grande que sus problemas. Bueno, la U es la U, decía José Carranza. Pero bueno, en este caso, ya para cerrar, Martín, ¿qué es lo mejor que le podría pasar al país? Yo te voy a decir lo siguiente. Lo primero, lo mejor que le puede pasar al país, y se lo digo a Kuczynski, que nos conocemos de hace mucho tiempo, aunque no llegamos a ser amigos, pero sí somos viejos conocidos. Señor Kuczynski, está bien, enfrente su destino, queme sus naves, que lo vaquen porque lo van a vacar,
Eso es el índice de probabilidades. Pero si lo vacan, no huya del Perú, enfrente su destino, enfrente los juicios, lo van a denunciar constitucionalmente. No siga el ejemplo de Toledo, no siga el ejemplo de Toledo, quédese en el Perú y sufra su calvario. Eso lo puede reivindicar políticamente porque usted ha actuado mal, muy mal, al facturar a Odebrecht a través de su empresa Westfield Capital, aunque sea para reembolso de gastos. Eso es lo primero que le digo. Segundo, se tiene que cumplir la Constitución. El señor Vizcarra, si él quiere, cuando lo vaquen a cuchillo, como creo que así va a ser, entonces es el presidente. Solo en el improbable caso que él decline la señora Arauz, y solo en ese caso más improbable todavía, porque creo que la señora Arauz debe tener algún deseo de ser presidenta, solo en ese caso el señor Galarreta para elecciones presidenciales y no generales. Eso creo que es lo mejor para el Perú. A los señores fujimoristas, con todo respeto, a pesar que yo fui muy opositor del fujimorismo cuando estaba en el poder y no formo parte de sus filas, no se excedan en el ejercicio del poder. En lugar de la arrogancia del poder, practiquen, si no la humildad del poder, por lo menos la sobriedad y la parquedad del poder y amistad para con todos. Ese es mi consejo de un ciudadano de a pie que antes ejerció en la política y que ahora, en el mejor de los casos, sería o soy un político en receso hasta sabe Dios cuándo. Bueno, dicen que los políticos, como los periodistas, nunca dejamos de serlo. Bueno, pero ahora estoy en receso, digamos. Yo como músico también he dejado la guitarra colgada un tiempito. Pero bueno, Martín, siempre es un placer hablar contigo. Eres muy claro, gracias. Y esperemos lo mejor, ¿no? El próximo domingo es 24. Va a venir lo mejor. Ojalá. El próximo domingo es 24 de diciembre, ¿no? Es Nochebuena. Espero que podamos hacer un programa en vivo explicándoles a ustedes previo a la Nochebuena. Ojalá que haya en algunas casas pavito, si no pollito, si no lo que sea. Lo más importante que panetoncito con su chocolate y por último amor, cariño. Eso es lo que queremos todos. Ojalá que Demóstenes Terrones nos permita estar el próximo domingo aquí, porque hay muchas cosas que hablar y probablemente tengamos un nuevo presidente el próximo domingo. Bien, vamos a irnos a una pausa y vamos a continuar todavía en Política y Poder. Son exactamente las 9:42, nos queda un poco de esta mañana de domingo, ya venimos. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. Ves Cable, piensa en ti. Las mejores entrevistas y tu música favorita. ¡Eres tú, Dina Pauca! Lo encuentras solo aquí en Una Cita con Dina TV, de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y todos los domingos de 6 a 8 de la mañana nos vemos solo aquí en Una Cita con Dina TV, por Ves Cable, Canal 3, tu canal. ¡Dina Pauca! El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. Ves Cable, piensa en ti. Los domingos a las 9 de la mañana en Ves Cable, Canal 3, el programa político que usted estaba esperando. Porque
que llegan al poder lo que buscan es su beneficio, su bolsillo, llenarse de dinero ellos. Lo que ahorita nos preocupa más que todo es la delincuencia. ¿No hay seguridad? Sí, tengo un problema porque no me dejan trabajar ellos. Uno cuando sale de la casa no sabe que si vas a volver vivo o muerto. Todos los domingos a las 9 de la mañana, Política y Poder, por Vez Cable, Canal 3. Bien, señores, son exactamente las 9:44, tenemos todavía unos minutos para continuar hablando de la situación política que se vive en el Perú en este momento. Una situación política difícil, se vive en momentos de crisis. Hacía 17 años que no estábamos en una coyuntura como esta, y la coyuntura hoy es totalmente distinta a la del año 2000. ¿Saben por qué? Porque en noviembre, el 21 de noviembre, Valentín Paniagua, el 21 de noviembre del año 2000, Valentín Paniagua asume la presidencia interina del Perú, en medio de una situación en la que hasta ese momento solamente se sabía que Alberto Curi había cambiado de partido a través del primer Vladivideo a cambio de $15.000 que le dieron, según Curi, para un camioncito para repartir pescado y acuñado. Muy bien, esa era la situación, y por eso, a raíz de que Fujimori se ve contra la pared, él simplemente dice, disolvemos el Congreso, convoco a elecciones generales nuevas, me voy, en las que yo no voy a estar, como es obvio, y bueno, se produce un desmadre impresionante. La situación hoy es 1000 veces peor. ¿Por qué? No es porque yo sea un periodista que intente sensacionalizar la situación, no. En este momento tenemos a un expresidente preso, Alberto Fujimori, a otro expresidente y su primera dama, no sé quién tenía más poder, Ollanta Humala o Nadine Heredia, presos. Tenemos a un tercer presidente, no a uno, no a dos, tres, al tercero, prófugo. Y estamos a punto de que declare la vacancia presidencial de un cuarto presidente, que sería Pedro Pablo Kuczynski. ¿Saben ustedes lo que es eso? Y además tenemos a un quinto expresidente investigado por usar un término X, Alan García Pérez. Y tenemos a una mujer que ha sido 2 veces, la segunda en la votación presidencial, también investigada, como Keiko Fujimori. Según algunas fuentes, me dicen que en estos días le declararían prisión preventiva a Keiko Fujimori. No sé si será cierto. Y no me quedan claros los cargos tampoco. No porque la defienda, simplemente porque no lo tengo claro. ¿Se imaginan ustedes este desmadre? Porque además no recibieron $15.000 por un camioncito. No, señor. Han recibido millones de dólares. Toledo aparentemente 20. Los Humala Heredia 3. PPK, por lo que se va sumando y restando, un poco más de 4. Estamos hablando de 27 millones de dólares de coimas presidenciales. Por eso la situación es más difícil ahora. Estamos con Gilter Suárez Peña, licenciados al poder, es su partido. Él representa a las fuerzas policiales, al ejército, a la marina y a la aviación, gente que está intentando buscar algún cambio en el país. Tenemos solamente unos minutos, pero podemos, creo que, conversar un poco. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cuál es la propuesta de ustedes exactamente? A raíz de esta preocupante crisis política que tenemos hoy día a nivel Perú, de verdad que hemos confiado muchísimo en estos poderes del Estado que solamente nos han llevado a la corrupción, teniendo en cuenta que estamos en una nueva generación de educación. Pero mira lo que le insertamos hoy día a la nueva generación de educación, a los jóvenes,
que hay ahorita bastantes redes sociales, televisión, que están pendientes de ellos, ¿qué ven? Solamente actos de corrupción de nuestros gobernantes, que solamente han llegado, como usted bien lo dice, a robar el dinero del pueblo. Me preocupa de verdad la crisis política que tenemos hoy en día, y a raíz que nosotros somos del pueblo, somos los excombatientes del país, que nos defendimos la patria, que gracias a nosotros, mi estimado periodista, la patria hoy está en paz. Y a esa paz el Perú crece económicamente, pero económicamente para el grupo de poder corrupto, mafioso, ladrón, que a consecuencia de eso los gobiernos de turno hoy día están pues presos, como usted bien lo dice ahorita, otros están procesados, o sea, el poder lo toman para ir a robar, para causar daño al pueblo. Y el pueblo de a pie, ¿qué recibimos? Nosotros los excombatientes por sí del país, defendimos la patria. Hay una ley que gracias a Federico Núñez que la promulgó, ni siquiera el humano la quiso de firmar, ¿no? Y el congresista Luis Federico Núñez la promulgó, y esa ley hay un beneficio, y a ese beneficio no nos quieren reconocer por haber defendido la patria. ¿Cuántos son ustedes? Un promedio de 70.000 excombatientes que nos está frente a un aproximado, sí. Porque los tiempos eran los batallones. Pues. No, correcto. Pero digo, ¿cuántos de ustedes, cuántos de esos 70.000 forman parte de su organización? Ahorita nosotros somos alrededor de 8.000, que estamos, recién tenemos año y medio organizándose en esto. Estamos haciendo marchas también por la injusticia social que vivimos, por los abusos de poder de los generales del Comando Conjunto, del Ministerio de Defensa. O sea, se preocupan en qué, en aprovecharse del pobre, que es el soldado peruano. Y cuando hay un poder, así como lo estamos viendo ahorita, se aprovechan del cargo. Perdóname, pero acabo de recordar que la semana pasada estaba yo en un restaurante en Miraflores y conversando con un amigo, y se acercó el hijo de un general que había sido jefe político militar en el Guayaga en los años 90. Se acercó y me dijo muy ofendido, pero con elegancia: tú le arruinaste la vida a mi padre y a mi familia. Y me dijo quién era su padre, no lo voy a mencionar. Y yo le dije, no, yo no le arruiné la vida a tu padre. Tu padre se arruinó la vida solo al dejarse coimear por los narcotraficantes que necesitaban las pistas en el Guayaga para llevar droga a Colombia. Así que no me vengan con cuentos. Como bien lo dice aquí el señor Hilter, hay generales que se han aprovechado de sus cargos para llenarse de plata. Así que no me digan a mí que nosotros los periodistas, que somos básicamente los que llevamos la información, somos los carteros nomás. No vengan a decir que nosotros le arruinamos la vida. ¿Por qué? Porque contamos lo que ustedes querían ocultar. No puede. Y eso efectivamente, a esta injusticia social que nosotros la conocemos, la vida real, social que venimos de los últimos rincones del pueblo del país, no, que ya nos tomamos la decisión nosotros, hacer un partido político nacional y llegar a gobernar, darle la confianza al pueblo. Hoy día, lamentablemente, cuando uno comienza a sacar sus firmas con un partido político, dice, se apareció otro ratero. Mira la conducta. Mira la conducta, mi estimado periodista y estimados oyentes televidentes. Más que una conducta, es el descrédito lógico, ya de lo la gente ante un nuevo político. O sea, ahora aparece un outsider, como se le llama, es decir, una persona que surge de la nada, se convierte en político y es un corrupto. Efectivamente, no, es un poco vergonzoso, pero hay que explicar ese procedimiento. ¿Por qué? Por si nosotros, como excombatientes del Perú, que tenemos la reserva moral del pueblo, que nacimos del pueblo, nosotros el Estado no nos da ningún sueldo, nada. Pero sin embargo... Perdón. ¿Cómo que no les da un sueldo? No, a nosotros no ganamos por Estado. Estamos luchando para que nos reconozcan el derecho, que hay una ley. No, pero usted no recibe una pensión. No, nosotros no. Nosotros no recibimos pensión por el Estado. Nosotros somos... ¿Quién le da la pensión? No, o sea, nosotros fuimos a servir a nuestra patria. De ahí nos votaron como si nada defendiendo la patria, sin recibir ningún céntimo del Estado. Pero espere, a ver. Me está sorprendiendo lo que usted me está diciendo. ¿Usted no tiene una pensión como ex soldado? No, estamos luchando recién para que se nos dé el beneficio económico que la ley está otorgando. Todas las personas que pasan por el ejército o la policía, cuando son cesados, cuando salen, ¿no reciben una pensión? No, en ese caso sí, cuando tienes 20 años, o sea, 30 años de servicio, pasa una jubilación pensionable. Nosotros no. ¿En el caso de ustedes, por qué no? Nosotros hemos estado defendiendo la patria en el conflicto como soldados peruanos. 3 meses, 6 meses. No, 2 años. O sea, nosotros estamos 2 años de servicio activo. Y esos tiempos nos tocó servir en la promoción. ¿Y por esos 2 años no hay una compensación? Nada.
Absolutamente nada. No hubo ni siquiera una compensación. Nada, de absolutamente. En ese momento. Y es más, cuando te dan de baja, ¿sabes qué? Te compran unas zapatitas de 10 céntimos, de 10 soles. Un pantalonín de 15 soles. Una camisita, la más barata, vamos, eso te van. Y adiós, soldado. Así es nuestra realidad del ejército. O sea, ¿Usted sabe qué pasa en Estados Unidos con las personas que han estado, por ejemplo, en el conflicto en Afganistán, en el conflicto en el Golfo Pérsico? ¿Usted sabe lo que pasa? Claro, ellos son declarados veteranos de guerra y ganan una pensión. Ecuador también igualito. ¿Sabe qué pensión ganan? No, y ganan una pensión, pues... Si no me equivoco, está entre $8.000 y $12.000 mensuales, porque ellos las piden anualmente, son como está entre $100 y $120.000 anuales. Sí, efectivamente. Ahí tenemos nuestros excombatientes. Los veteranos de guerra son considerados héroes. Héroes. Ecuador también, aquí con quien nosotros tuvimos enfrentamientos frente a ellos, y sin embargo ellos también son declarados veteranos de guerra de Ecuador. Ellos están ganando una pensión, o nosotros no. Y gracias al congresista Luis Ebrica Núñez, que promueve esa ley, ya le dieron a un grupo. ¿Sabe quién ha cobrado primero? Los oficiales. La burocracia de verdad que existe, los oficiales son 2.550 de pensión que le da al excombatiente. Y lo peor que han hecho, la ley 3461 que modificó el artículo 10, la ley 2453, que es la ley MARE del 41 y del 33 que data de esa fecha, y la ley está para todos. Pero ¿qué hacen? Esta ley le pagan una ley 25611. ¿Qué significa eso? O sea, una ley 25611 dice que hay que llegar, y cuando uno va al comando conjunto, no han sido maltratados. ¿Qué dice? Dice que esa ley para que sea, yo tengo que llegar con un brazo, sin pierna, sin oreja, o de repente con los hijos reventados porque me dan una pensión. Porque esa ley lo precisa así de esa manera. Pero venían calificando de esa manera. ¿Habrá todavía con vida algún veterano del 41? Sí hay todavía. Nosotros en Sullana tenemos 4 que siempre nos acompañan, que el más menor tiene 97 años. Claro, pues porque si fue el 41, tendrían, supongamos, 20 años, nacieron en el año 21. Sí. Entonces tienen 80, 96 años. 96, ahí es más menor. Claro. Y ya la mayoría pues son poquísimos en el Perú. A raíz de eso... ¿Y en el 81? Ya, esta ley que promulga Luis Ebrica Núñez da beneficio a 3 promociones: el 78, el 81 y el 95. ¿Qué pasó en el 78? Nadie se ha acordado de ellos. No, pero ¿qué conflicto hubo? El Cordillera del Cóndor, pues. Tuvimos el Cordillera del Cóndor, para su Paquilla y el Cenepa. Me estaba olvidando de la Cordillera del Cóndor. Claro, o sea, 3 conflictos. O sea, de aquí durante la historia republicana que nosotros tenemos 5 conflictos: el 33, claro. El 41, el 78, el 81 y el 95, que somos nosotros las últimas promociones ya. Claro. Entonces, nosotros... ¿Usted dónde estuvo? 95? Yo estuve en Pampalarga, Playas de Romero, que es frontera con Ecuador, que es Zapotillo. Todas las unidades llegaron al norte. ¿Por qué? Porque el objetivo era no coger, pues ya reventar el Ecuador, porque ya habían invadido el Cueva de los Tallos, el Alto Cenepa. Entonces, cuando hay un teatro de operaciones, o Hermosa Ríos ordena que todos cerquemos las fronteras. ¿Para qué? Para poder, pues, que evitar, recuperar nuestro territorio que ha sido invadido. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Yo en esos tiempos tenía, pues, 23 años. ¿Y usted tenía algún cargo? Sí, yo estaba como sargento primero reganchado de esos tiempos, ¿no? Como tropa, siempre terminan con lo peor. Pero lo lógico de esto es que cuando vamos al teatro de operaciones, a una guerra, ya no hay grados. Claro. Ya no hay general, no hay soldado, no hay capitán, somos soldados. Todos son soldados. Y como soldados somos excombatientes. Y como excombatientes tienes una pensión para todos por igual de 2.550 soles mensuales. Y sin embargo... Tenemos que cerrar. Pero bueno, yo le agradezco mucho. Espero que esta situación se resuelva, espero que esta ley finalmente cubra las necesidades de ustedes y bueno, veremos qué pasa en la política con ustedes, de repente se convierte en una alternativa también. No, la esperanza del pueblo está viendo la nueva generación. Pero ustedes como partido, ¿que van a seguir el humanismo? No, sí, muchas veces nos confunden por ser militares. Claro. Nosotros no tenemos nada que ver con Antauro, nada que ver con Humala. La Humala ha sido la vergüenza del país que ha traicionado el país. Sí, claro. Antauro peor, viene de la misma familia. ¿Qué podemos esperar de estos señores? ¿O qué podemos esperar de los mismos políticos tradicionales que nos gobiernan y nos hacen más daño a la sociedad? Entonces nosotros vamos con un nuevo partido político nacional a darle la confianza al pueblo, a trabajar porque somos del pueblo, nacemos del pueblo y el día que gobernemos, si Dios quiere, seremos al pueblo, con una nueva constitución que estuvimos a hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Gracias. 2 palabras finales. Esta semana es decisiva para el futuro del Perú. Decisiva. Recomiendo, les ruego, les pido que sea una semana calmada, que no haya exabruptos sociales, callejeros,
Puede haber marchas, creo que hubo una ayer, si no me equivoco. Todo en calma, por favor, con tranquilidad. Las decisiones las tomarán quienes deben tomarlas, el Congreso, el presidente en ejercicio aún. Esperen un segundito, por favor. El presidente en ejercicio aún, el doctor Kuczynski, y hay que hacerlo como está. Esperemos, repito, estar aquí comentando qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado con el Perú y con sus representantes en esta semana. Muchas gracias, pásenla bien y no se olviden de pasar también por las cajas de Vez Cable para abonar y que podamos pasar todos una linda Navidad, incluyendo los trabajadores de este canal. Muchas gracias, buenos días, pásenla bien, feliz domingo.